Bien, vamos a empezar con este caso donde se trata de un caso de tiro vertical, ¿sí? Vamos a lanzar una roca hacia arriba desde una superficie, pero en este caso vamos a estar sobre la Luna, no sobre el planeta Tierra, ¿ok? Entonces vamos a imaginarnos un poco la situación, ¿sí? Imagínense que en este caso está la superficie libre del suelo, digamos donde está la Luna, y vamos a lanzar nuestra roca. Vamos a imaginarnos que tiene una forma esférica y la roca es lanzada, digamos, hacia arriba. La trayectoria que realiza es hasta este punto, ¿no? Entonces, esta sería el instante inicial y este sería la foto que sacamos al instante final. El instante final puede ser cualquier instante, cualquiera sea, digamos, no tiene que ser necesariamente una foto determinada. Pero lo importante es lo siguiente, ¿no? Dicho esto, nosotros vamos a tomar como referencia un sistema positivo de desplazamiento hacia arriba, ¿sí? Es decir, vamos a considerar que todo lo que se desplace en sentido, digamos, perpendicular al suelo en dirección hacia arriba va a ser positivo, ¿ok? Y nosotros lo que tenemos como dato, en este caso, es que vamos a tener que la ecuación de altura en posición del tiempo nos va a quedar como menos 0,8, ¿sí? En este caso son metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado más 24 metros sobre segundo por tiempo. Acá hacemos mucho hincapié en el tema de que no solamente las ecuaciones de física, de cinemática, tienen que tener las variables, sino también sus unidades. Es muy importante para entender la coherencia que puede llegar a tener un determinado problema, ¿ok? Entonces, solamente con este dato vamos a contestar todas las preguntas que nos dice el problema. En primer lugar, nosotros tenemos la ecuación y decimos, bueno, ¿cuál es la velocidad inicial que tiene en este caso este objeto, ¿no? Entonces, nosotros esto lo podemos contestar de la siguiente forma. Nosotros tenemos que entender un poco en cinemática cuál es el orden de las ecuaciones, ¿sí? Y qué relación tienen las ecuaciones, digamos, de posición, de velocidad y luego de aceleración entre sí mediante las derivadas y las integrales. Entonces nosotros tenemos de la primera ecuación, que es la altura en función del tiempo, luego tenemos la velocidad, en este caso en el eje Y, en función del tiempo, y luego tenemos la aceleración en función de Y, en función del tiempo. ¿Sí? Esa sería la idea. Bueno, para los que hayan visto derivadas e integrales, como es en este caso, nosotros lo que vamos a ver es que básicamente las derivadas e integrales relacionan estas funciones entre sí. Por ejemplo, si yo conozco la altura en función del tiempo y quiero obtener la velocidad en función del tiempo, simplemente tengo que tomar esta ecuación y derivarla respecto al tiempo, ¿sí? Entonces tomo esto y hago la derivada respecto al tiempo de la primera ecuación. Hago lo mismo cuando voy a obtener la aceleración, ¿sí? Derivo esta ecuación en función del tiempo y en base a eso obtengo la aceleración, ¿okay? Esa sería una relación, ya les digo, si ustedes se la acuerdan, nunca van a tener problemas en la parte cinemática, ¿sí? Salvo que las ecuaciones sean un poquito más complicadas, eso lo vamos a ver más en la parte de mecánica en los vídeos que siguen más adelante. Entonces ahora, por ejemplo, si quiero ir en sentido inverso, no se tiene que preguntar, bueno, ¿cuál es la operación contraria, digamos, a grosso modo, de una derivada, ¿no? Es decir, ¿cuál es una operación que puede ser recíproca en sentido contrario de la derivada? Bueno, en este caso estamos hablando de las integrales, ¿sí? Entonces nosotros integramos estas funciones respecto al tiempo, por ejemplo, integramos la aceleración respecto al tiempo y obtenemos la velocidad, y nuevamente si integramos la velocidad respecto al tiempo obtenemos la altura en función del tiempo. ¿Está bien? Esa sería la idea. Entonces ahora, con esto mismo vamos a proceder, fíjense. En este caso nosotros lo que vamos a tener va a ser que para obtener la velocidad inicial necesariamente tenemos que obtener la ecuación de velocidad en función del tiempo, ¿sí? Entonces vamos a decir de acá la velocidad en I en función del tiempo, nosotros la obtenemos derivando respecto al tiempo la fórmula de altura en función del tiempo, que es la que nos habían dado, ¿no? Entonces en este caso derivamos respecto al tiempo, fíjense, esto que nos queda menos 0,8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado más 24 metros sobre segundo por tiempo. Acá tienen que tener mucho cuidado porque
las unidades actúan como si fueran constantes, ¿sí? Entonces nosotros no las vamos a tocar. Sí, lo importante es que en la derivada nosotros sabemos quién es la variable a derivar porque nos lo indica el diferencial de la función. ¿Okay? Ese sería el indicador principal. Entonces, cuando hacemos la derivada, fíjense, sacamos menos 0,8 metros sobre segundo al cuadrado multiplicando por fuera. Luego tenemos la derivada respecto al tiempo de t al cuadrado. Y lo mismo de este lado, ¿no? 24 metros sobre segundo por la derivada de t, en este caso respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Y cuando hacemos las cuentas, fíjense, en este caso, esto nos va a quedar menos 0,8 metros sobre segundo al cuadrado, derivada de t al cuadrado bajo el 2 multiplicando, esto me queda como t a la 1, ¿sí? Más 24 metros sobre segundo por la derivada de t respecto de t, que nos queda 1, ¿sí? Entonces, finalmente, la velocidad de i en función del tiempo, esto nos va a quedar, ¿no? Como menos 1,6 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo más 24 metros sobre segundo. ¿Está bien? Esa sería la idea. Entonces, vamos a tenerlo de referencia para las cuentas. Entonces, ¿cuál sería la velocidad inicial básicamente? La velocidad inicial es aquella que se produce en el primer instante donde se mueve el objeto, que en este caso es el tiempo cero. Entonces directamente reemplazamos, ¿sí? Vamos a reemplazar en las ecuaciones, vamos a tener para el tiempo 0 segundos, en este caso esto nos va a quedar que la velocidad en i a los 0 segundos nos va a quedar como menos 1,6 metros sobre segundo al cuadrado por 0 segundos más 24 metros sobre segundo. Fíjense, acá va a quedar en metros sobre segundo, sin problema. Esto se hace 0 y finalmente esto queda con 24 metros sobre segundo en positivo, ¿sí? Fíjense, una vez que uno tiene la respuesta, lo que nosotros tenemos que hacernos es fijarnos si básicamente esa respuesta tiene sentido. Si es una velocidad positiva, quiere decir que va para arriba, ¿okay? Según el sistema de referencia que nosotros pusimos, y obviamente tiene que ser una velocidad considerable para digamos, la cuenta que nosotros estamos calculando. Así que sí, por ahora la respuesta tiene sentido. Vamos a ver qué es lo que pide en el segundo punto, que lo que dice es, quiero encontrar la velocidad y la aceleración en un instante t. Cuando hablamos del instante t, básicamente estamos hablando de la ecuación de velocidad y de aceleración. Entonces la primera nosotros ya la tuvimos, ¿sí? Fíjense la velocidad que nos queda, menos 1,6 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo, más los 24 metros sobre segundo, ¿sí? Esto lo tenemos ya del punto anterior. Y después lo que tenemos es que la aceleración de i en función del tiempo sale derivando esta ecuación que nosotros tenemos ahora, ¿no? Que es la de velocidad de i en función del tiempo, ¿sí? Entonces, la aceleración de i en función del tiempo nos queda esta derivada, ¿sí? Que esto nos va a quedar menos 1,6 metros sobre segundo al cuadrado, luego la derivada de t respecto del tiempo, más la derivada respecto del tiempo de 24 metros sobre segundo, que esto es una constante, por lo cual la derivada se hace 0, ¿sí? Entonces la aceleración de i en función del tiempo, en este caso esto nos va a quedar como menos 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense un par de detalles, ¿no? Esta aceleración es una constante, tiene sentido porque estamos hablando, ¿quién es la única fuerza que hace, digamos, que imprime una aceleración en este objeto? Es la fuerza de gravedad. Estamos hablando de que la gravedad es sobre la Luna, que es un objeto, digamos, un planeta, digamos, que tiene menos atracción que la Tierra, por lo tanto la aceleración va a ser menor, con lo cual es coherente. Y después las unidades, fíjense que en este caso las unidades son de distancia sobre tiempo al cuadrado, que son las unidades que tiene que tener la aceleración. Ya sea que en este caso pueden estar, digamos, en metros sobre segundo al cuadrado o en kilómetros por hora, depende, digamos, cómo uno lo vea. ¿Okay? Esa sería la idea. Y después, fíjense, una de las segundas preguntas que dice el problema es ¿cuánto tarda la roca en alcanzar su punto más alto? ¿Sí? Entonces, la idea en este caso va a ser la siguiente, supongamos, ¿sí? Tenemos que, cuando nos dice cuánto tarda en alcanzar su punto más alto, la idea sería hallar, en este caso, el tiempo, ¿sí? Tal que, en este caso, la altura, en función del tiempo, sea máxima. ¿Está bien?
Y nosotros acá podemos pensarlo de varias maneras. Si nosotros conocemos un poco de derivadas integrales, vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros buscamos el máximo de una determinada función, ¿sí? Lo que nosotros estamos buscando básicamente es, en este sentido, el punto donde la función alcanza, digamos, justamente para hacer su máximo valor, ahí tenemos que relacionar la función con sus derivadas, ¿ok? Es una forma de analizar el tema. Otra forma es pensarlo de la siguiente forma, ¿no? Si nosotros nos imaginamos lo que está pasando en la situación que nosotros tenemos digamos, el piso. La bola va a salir, ¿sí?, con una determinada velocidad inicial, va a llegar a su altura máxima y luego, acto seguido, lo que va a hacer es caer, ¿correcto? Es decir, que en un momento la velocidad, ¿sí?, si estuvo yendo para arriba, la velocidad tiene que ser positiva, ¿sí?, porque en un momento, si está yendo para arriba y nosotros pusimos que para arriba es positivo, la velocidad tiene que ir para arriba, y luego acto seguido, si baja, la velocidad va a ser negativa. Entonces, en este caso, para nosotros decir la altura máxima, ¿cuándo se da? Se da cuando la velocidad en i, ¿sí?, va a ser 0. ¿Se entiende? Porque ahí es cuando pega la vuelta en ese caso. Entonces, con la ecuación de velocidad que nosotros encontramos, la igualamos a 0 y despejamos el tiempo que corresponde. Entonces, fíjense, vamos a tener la velocidad en i en función del tiempo, que esto nos queda menos 1,6 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo, ¿no?, más 24 metros sobre segundo. Entonces la idea es encontrar un t asterisco, que es el tiempo que queremos nosotros para que la altura sea máxima, tal que esto de ese t asterisco nos dé igual a 0 y 0 segundos, ¿tá? Acá es importante también tener en cuenta las unidades. Así que en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar t de esta ecuación. Fíjense, tenemos 24 metros sobre segundo en ambos lados de la ecuación, así que procedemos a restarlos de ambos lados, ¿sí? Vamos a tener, fíjense en este caso, vamos a tener menos 1,6 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo. Esto nos va a quedar en este caso menos 24 metros sobre segundo, ¿sí? Acá, perdón, esto es metros sobre segundo, para que sea coherente. El tiempo nos tiene que quedar en segundos. Y luego otro tema, fíjense. Todo esto está multiplicando al tiempo, con lo cual para sacarlo de este lado, simplemente lo que tenemos que hacer es dividir ambos lados por, digamos, el mismo paquete. ¿Está bien? Acá tengan mucho cuidado con las unidades y demás. Entonces todo esto se cancela. Vamos a despejar ahora el caso del tiempo. Entonces vamos a tener que el tiempo nos va a quedar como menos 24 metros sobre segundo dividido menos 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces fíjense, ¿no? Vamos a tener en este caso, para hacer la división tenemos que multiplicar cruzado, fíjense, metros por segundo al cuadrado de este lado, y acá lo mismo, ¿no? Segundos por 1,6 metros de este otro. Vamos a tener menos 24 por metros por segundo al cuadrado y menos 1,6 por metros por segundo, ¿sí? Fíjense que metros con metros se nos van, segundos cuadrados, uno de estos se nos va, con lo cual queda coherente con la idea de que el tiempo tiene que estar en segundos. Negativo con negativo se va y ahora hacemos finalmente la cuenta. Fíjense, en este caso vamos a hacer 24 dividido 1,6, que nos van a quedar el tiempo en 15 segundos. ¿Sí? Pensemos si tiene sentido. Es un tiempo razonablemente lógico para, digamos, una velocidad importante y una aceleración corta. El tiempo es positivo, eso es muy importante. Puede haber tiempo negativo en física, pero eso siempre tiene que ver con algunos casos puntuales donde nosotros podemos llegar a tomar como referencia para dos móviles tiempo positivo y tiempo negativo, no en términos absolutos, así que eso tenganlo en cuenta, ¿sí? Y luego, bueno, esa sería nuestra idea. Y después la idea sería, ¿cuál es la altura máxima que alcanza la roca? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que pensarlo de la siguiente forma. Una vez que nosotros ya tenemos el tiempo para calcular la altura máxima, ¿sí? En este caso, nosotros decimos, ¿cuánto nos queda la altura máxima? En este caso, es cuando el tiempo son 15 segundos, ¿sí? Porque justamente es el tiempo que nosotros despejamos para que sea el punto más alto, con velocidad 0 también. Entonces hacemos la altura máxima, en este caso, nos va a quedar cuando
la altura a los 15 segundos. Entonces esto nos va a quedar como menos 0,8 metros sobre segundo al cuadrado por 15 segundos, todo esto al cuadrado, ¿sí? Más 24 metros por segundo por 15 segundos. Entonces, en este caso, fíjense lo siguiente, ¿no? Esto nos va a quedar como menos 0,8 por 15 al cuadrado por metro sobre segundo al cuadrado por segundos al cuadrado. Fíjense que ya en este caso este término tiene que estar en metros porque estamos hablando de una altura. Lo mismo de este lado, ¿no? Fíjense, 24 y 15 también tiene que estar en metros porque estamos hablando de una altura. Esto siempre chequenlo porque es muy importante que las unidades sean coherentes, ¿ok? Fíjense, ¿no? 15 al cuadrado, todo esto por menos 0,8 que nos queda menos 180, ¿no? Ambos términos acá están en metros, así que podemos expresar la respuesta de este lado. Y 24 por 15 que nos queda en 360. Si no me equivoco, esto tiene que dar 180 también. Así que vamos a tener que la altura máxima van a ser 180 metros. ¿Sí? Un tema muy importante, chicos, nunca se olviden que en este caso si las unidades están mal, toda la ecuación está mal, ¿sí? Y eso les puede dar a ustedes una idea de, si revisan las cuentas en el caso de un examen, saber dónde se equivocaron o en el caso de que no tengan tiempo, de por lo menos notar que las unidades deberían ser de una u otra forma, ¿sí? Así que tenganlo bien presente para ver la idea, ¿ok? Y finalmente, la idea es, en este caso, otra pregunta es, ¿no? ¿Cuál es el tiempo, ¿sí?, en alcanzar la mitad de la altura máxima? Entonces, la idea en este caso es hallar, por ejemplo, tiempo, yo le voy a poner doble asterisco para diferenciarlo del otro, tal que la altura nos va a quedar como la altura máxima dividido 2. Y esto se resuelve más o menos igual que lo que hicimos antes, ¿no? Es decir, ya sabemos cuál es la altura, lo que hay que hacer ahora es despejar de la ecuación de altura cómo nos queda en función de ese tiempo, ¿no? La altura máxima dividido 2 va a ser la mitad de esto, así que en este caso vamos a tener la altura en función de ese tiempo asterisco asterisco, que esto nos queda menos 0,8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, más 24 metros por segundo por tiempo asterisco asterisco, ¿no? Que esto nos va a quedar como los 180 metros dividido 2, ¿sí? Fíjense, estos 180 metros dividido 2 son 90 metros. Lo que se puede hacer ahora, si ustedes observan, esto es una ecuación muy similar a una ecuación cuadrática, ¿no? Donde básicamente tenemos un término al cuadrado, que es este, un término sin cuadrado y un término lineal, o un término independiente, el término lineal es este. Entonces, simplemente lo que se puede hacer es, tomando en cuenta todo esto, pasar todos los términos de un solo lado y calcular en base a eso las raíces de nuestra función. Entonces vamos a tener menos 0,8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, más 24 metros por segundo por tiempo, menos 90 metros, que esto es igual a 0. ¿Está bien? Y en base a esto sacar con la fórmula de Bhaskar o de la resolvente cómo nos quedan las incógnitas, ¿sí? Fíjense que si ustedes sacan, yo lo saqué con la calculadora, pero si ustedes sacan los tiempos, obviamente como una ecuación de dos variables, digamos, de grado 2, les van a quedar dos soluciones, ¿no? El primer tiempo va a ser el de 4,39 segundos y el segundo tiempo va a ser de 25,6 segundos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Básicamente pasa por la misma altura dos veces porque esta, la de 4,39 segundos, es a la subida y la de 25,6 es a la bajada. Entonces tiene sentido de que haya dos tiempos para el mismo caso. ¿Está bien? Entonces depende, digamos, cuánto, en este caso, para alcanzar la mitad de la altura, yo diría que son los 4,39 segundos por la lógica, digamos, de que es al principio, ¿no? Digamos, de la idea. Y luego, finalmente, está la última pregunta, que lo que dice es ¿cuánto tiempo está la roca en el aire? Entonces, para entenderlo tenemos que pensarlo de la siguiente manera, ¿no? O sea, en este caso es tiempo tal que la altura de la roca, ¿sí?, en este caso nos queda mayor que 0. O sea, cuando básicamente sale, digamos, del piso. Esto es muy sencillo porque nosotros básicamente ¿qué tenemos que ver? Si la roca, ¿no? Pensémoslo de la siguiente forma. Si nosotros pensamos en términos de graficar la ecuación, por eso a veces es tan importante
entender la parte gráfica de las ecuaciones como la parte, digamos, física, ¿no? Si nosotros hacemos un dibujo de cómo evoluciona esta roca en función del tiempo, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Con una parábola, porque esto tiene forma de parábola y sobre todo de parábola invertida, ¿correcto? O sea, esta es la altura máxima que sacamos nosotros al tiempo que nosotros dijimos que eran los 15 segundos correspondientes. ¿Está bien? Entonces, la idea va a ser también lo mismo, encontrar cuáles son los tiempos tales que esa altura es cero. Esto es cuando sale, ¿sí? Tiempo cero es cuando sale. Y finalmente este es el tiempo final que nos estarían preguntando. Y ambos son las raíces, es decir, cuando esta ecuación vale cero, ¿no? Entonces vamos a tener menos 0,8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, más 24 metros por segundo por tiempo, que esto es igual a los 0 metros. ¿Está bien? Y en este caso, una de las cosas, por ejemplo, esto es una ecuación cuadrática normal, pero se pueden hacer algunas otras variantes. Por ejemplo, se puede, digamos, sacar t como factor común que está multiplicando en ambos términos. Entonces vamos a tener t por menos 0,8, en este caso metros sobre segundo al cuadrado por tiempo, ¿sí? Más 24 metros sobre segundo, que todo esto nos va a quedar en este caso en 0. ¿Está bien? Entonces, en este caso lo que vamos a tener es lo siguiente. Si de esta multiplicación nos va a dar 0, hay dos posibilidades. Cuando una multiplicación de dos productos nos da 0, quiere decir o que el primer producto nos va a quedar 0, ¿sí? O también que el segundo producto, en este caso, nos va a quedar 0. Es decir, en este caso, menos 0,8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo, más 24 metros por segundo. En este caso esto nos va a quedar como 0 metros por segundo. ¿Está bien? Y despejamos de acá, ¿no? Entonces, fíjense. Acá lo que se puede hacer es restar 24 metros por segundo en ambos lados al principio para, digamos, despejar el término de t que nos interesa. Entonces vamos a tener menos 0,8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo, que esto nos queda como menos 24 metros por segundo, y luego, acto seguido, dividimos ambos lados por menos 0,8 metros sobre segundo al cuadrado, y acá lo mismo, ¿no? Menos 0,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esto se va y vamos a tener que el tiempo nos queda como menos 24 metros sobre segundo dividido menos 0,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Fíjense, esto nos va a quedar, en este caso, menos 24 metros por segundo al cuadrado, menos 0,8 metros por segundo, metros con metros se nos va, segundos con uno de estos se nos va, menos con menos se va, tiene que quedar en segundos, y finalmente el segundo tiempo, cuando hacemos la cuenta, fíjense, en este caso nos quedan 3 segundos. Perdón, acá lo hice mal. Ahora sí, tiene más sentido. Y eso sería todo en este caso. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.